¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a revisar una montaña de investigaciones académicas sobre procesos cognitivos y alfabetización inicial. Hola. Sí, la verdad es un material un poco denso, pero fascinante. Así es. Y la misión hoy es descubrir esa sorprendente gimnasia mental que hace el cerebro humano. O sea, mucho antes de poder leer su primera palabra. Exacto, porque, aprender a leer no empieza en la escuela con un código alfabético. Empieza mucho antes. Bueno, vamos a desempacar esto. Hay una fase previa de alfabetización emergente. Ajá. Y hay un dato fascinante en las fuentes. Conocer al menos 5 letras al entrar a primer grado, Es un predictor altísimo. sí, predice un nivel lector significativamente superior para toda la vida académica. Y lo fascinante aquí es el andamiaje central, el procesamiento fonológico. Que mucha gente piensa que es solo escuchar bien. Pero para nada. Es la agilidad del cerebro para aislar y manipular sonidos mentalmente. Llegar a la conciencia fonémica a los 5 o 6 años cambia por completo la arquitectura del lenguaje. Entender que si cambias pato por gato, la estructura cambia por completo. Tal cual. Pero esa manipulación de sonidos no actúa sola. Ah, claro. Las investigaciones hacen mucho énfasis en la velocidad de denominación, la famosa RAN. Sí, imagina que la conciencia fonológica es la herramienta que decodifica, pero la RAN es el motor que procesa a gran velocidad. Y cuando un niño no puede manipular los sonidos y su cerebro tampoco procesa rápido, tenemos un problema grave. El doble déficit. Faltan las herramientas y falta la velocidad. No es sumar dos problemas. No, los obstáculos se multiplican. Es un cuello de botella cognitivo que explica dificultades severas en las aulas, como la dislexia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Escribir no es solo mental, es algo físico. Totalmente. Evolucionar de un agarre palmar a la precisión de la pinza digital con los dedos exige una maduración neurológica enorme. Y a eso le sumas afinar la percepción visoespacial. Porque, letras como la B, la D de la P y la Q. Son idénticas en forma, solo están rotadas en el espacio. Exacto. Por eso se necesita un director de orquesta que coordine la motricidad y el reconocimiento al mismo tiempo. Las funciones ejecutivas asumen ese rol: atención, memoria de trabajo, inhibición. Tienen que frenar el impulso de rotar la letra visualmente mientras mantienen la regla fonética. Y si conectamos esto con el panorama general, hay un factor crítico. Estas funciones son muy vulnerables al nivel socioeconómico. La falta de recursos impacta primero estas áreas de control. Así es. Pero lo positivo es que el aprendizaje basado en el juego estructurado fortalece directamente la memoria de trabajo. Actuando como un puente para reducir esa gran brecha educativa. Y claro, hay que adaptar las estrategias. Sobre eso, los documentos mencionan los estilos cognitivos. Rompen totalmente con la idea de un método único de enseñanza. Diferencian perfiles muy claros. Sí, los niños dependientes de campo, que son muy sensibles al entorno, aprenden mejor con un método de enseñanza global. Mientras que los independientes de campo, que aíslan detalles, avanzan mucho más con el método silábico tradicional. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Pues que la lectoescritura no es algo natural. Es un complejo reciclaje neuronal. El cerebro reconvierte circuitos evolutivos que servían para reconocer objetos para ahora decodificar símbolos artificiales. Y sabiendo eso, cubran mucho sentido las evaluaciones tempranas, como el test de Cuetos. Que a los 4 años detecta déficits fonológicos mucho antes de exigir la lectura formal. Exactamente. Es una intervención preventiva invaluable. Es un cambio de paradigma total para identificar retos de aprendizaje. Y toda esta investigación plantea una pregunta importante para cerrar. A ver. Si el cerebro humano no fue diseñado evolutivamente para leer, sino que recicla áreas neuronales para lograrlo, Ajá. ¿qué otras habilidades completamente inéditas podría nuestro cerebro estar preparándose para reciclar en medio de esta revolución tecnológica? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos la misión de analizar las investigaciones sobre la doctora Emilia Ferreiro y este tema tan complejo de la alfabetización inicial. Hola. Sí, la idea es descubrir cómo la mente humana adquiere realmente la escritura. Hay que desmentir esa vieja idea de que el aprendizaje es simplemente un proceso pasivo. Exacto. Y bueno, veremos por qué entender esto es crucial para el pensamiento crítico actual. Así que, vamos a desempacar esto.
Aprender a leer no es cuestión de madurez visual o auditiva, como se creía hace décadas. Es más bien un verdadero giro copernicano. Ajá. Es un proceso donde el individuo asimila conceptos súper complejos. Lo fascinante aquí es que si miramos esto desde la psicología genética de Piaget, los niños crean hipótesis activas mucho antes de la escuela. O sea, no son pizarras en blanco. Para nada. La distinción clave de Ferreiro es que la escritura no es un simple código de transcripción de sonidos. Es todo un sistema de representación de la lengua. Claro, no es simplemente traducir un ruido a una marca de tinta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay toda una prehistoria de la escritura. Los textos detallan cosas como el realismo nominal. El realismo nominal es un gran concepto. Es esto de que un niño decide escribir, digamos, la palabra oso con letras gigantes y la palabra hormiga con letras diminutas, simplemente por el tamaño real del animal. O también está la hipótesis silábica, donde usan la A y la O para escribir pato. Y justo ahí es donde ocurre el conflicto cognitivo. El cerebro choca con sus propias reglas internas. Por ejemplo, tienen esta regla de cantidad mínima, Que les exige poner al menos 3 letras para que una palabra se considere legible, ¿verdad? exactamente, pero cuando intentan escribir sol, la regla silábica, les dicta usar solo una letra, porque es un solo golpe de voz. Y ahí hacen cortocircuito. Tienen que resolver esa contradicción tremenda. Y resolver ese conflicto es lo que realmente genera el aprendizaje profundo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si analizamos el impacto educativo, esto explica cambios sistémicos muy grandes, como en México, donde se busca abandonar el conductismo y la repetición mecánica de la M con la A. Sí, para pasar a interactuar con textos sociales reales en la nueva escuela mexicana. Y esto nos lleva directamente al debate contemporáneo que las fuentes presentan de forma muy clara e imparcial. Porque hay posturas muy marcadas al respecto. Totalmente. Por un lado, la conciencia fonológica argumenta que enseñar primero la relación entre letra y sonido es la forma más rápida de evitar el fracaso escolar. Es una vía muy directa. Por otro lado, la psicogénesis de Ferreiro sostiene que forzar esta decodificación prematura crea lectores mecánicos. Advierten que los fonemas se construyen en la mente al intentar escribir y no antes. Son formas fundamentalmente distintas de abordar la alfabetización. Así es. Y si conectamos esto con el panorama general, la relevancia digital es innegable. Los actuales nativos digitales buscan en Internet a una velocidad asombrosa. Sí, pero los textos sugieren que muchas veces carecen de herramientas críticas para evaluar la veracidad de lo que leen. Se guían mucho por la estética visual o simplemente por el primer resultado que aparece en la pantalla. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante profunda para quienes nos acompañan hoy. Si las herramientas tecnológicas actuales nos permiten leer mecánicamente, pero sin reflexión, arriesgándonos a una desinvención de la alfabetización, la gran pregunta es si nos estamos acercando a un punto donde tener acceso ilimitado a millones de textos digitales paradójicamente nos quite el poder de comprender el mundo que nos rodea. Es un escenario que sin duda invita al análisis crítico. Definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. En la inmersión profunda de hoy, tenemos una misión muy clara. Explorar cómo la alfabetización infantil en México dejó de ser vista como un simple acto motriz. Sí, de solo mover la mano y repetir. Exacto. Y cómo pasó a ser una verdadera revolución cognitiva. Revisando las fuentes, nos vamos a sumergir en el, tremendo legado de la investigadora Margarita Gómez Palacio. Y bueno, cómo su trabajo transformó la educación especial y las políticas públicas del país. Vamos a desempacar esto porque aprender a leer no empieza con la memorización del alfabeto. Claro, no funciona así. Empieza con ese momento mágico en la mente infantil donde descubren que unos simples trazos en un papel realmente tienen un significado. Lo fascinante aquí es cómo Gómez Palacio cambió la narrativa por completo. Ella se basó en la psicología genética de Jean Piaget. Ajá. Y para ponerlo en términos sencillos, propone que la inteligencia no se absorbe nada más. Se construye etapa por etapa. Y antes no se pensaba así en lo absoluto. Para nada. En la segunda mitad del siglo XX, si alguien no leía rápido, pues se asumía que tenía un problema médico o neurológico.
Básicamente se patologizaba a quienes aprendían a un ritmo distinto. Totalmente. Ella demostró que el cerebro de estos alumnos no estaba fallando. Más bien, estaba en medio de un proceso súper complejo de construcción intelectual. Aquí es donde se pone realmente interesante. Al leer las notas, me voló la cabeza un ejemplo sobre cómo funciona esta mente infantil, el famoso conflicto cognitivo. Es buenísimo ese ejemplo. Hay que imaginar a alguien muy pequeño que por pura lógica de su edad cree que las cosas grandes deben tener nombres largos. Tiene sentido. Todo el sentido del mundo. Pero de pronto, ve escrita la palabra oso. Un animal enorme, pero la palabra tiene solo 3 letras. Y luego ve hormiga. Exacto, un insecto diminuto, pero con una palabra larguísima. Ese choque mental derrumba su creencia. Esos, supuestos errores al intentar escribir resultan ser avances gigantescos. Y lo curioso de ese choque mental es lo que provoca después. Al tratar de resolver esa confusión, desarrollan lo que llamamos niveles de conceptualización, o sea, inventan sus propias reglas para que los textos sean, bajo su propia lógica, leíbles. Como la exigencia de cantidad mínima, ¿no? Justamente, llegan a la conclusión de que una palabra necesita tener al menos 3 letras. Si ven una o dos, dicen con mucha seguridad que ahí no dice nada. ¿Y la otra regla es la de variedad? Ajá, la exigencia de variedad. Rechazan ver las mismas letras repetidas. Si ven escrito o, afirman que eso no es una palabra real. No están adivinando. Están creando hipótesis superestructuradas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues llevó a la creación de herramientas increíbles por parte del gobierno, como la Prueba Monterrey. Que evaluaba la lógica detrás del pensamiento en lugar de buscar deficiencias, ¿verdad? Exactamente, no medía coeficientes intelectuales de forma fría, y esto impulsó programas nacionales como el PRONALES. Cuya visión era integrar a los estudiantes a las aulas regulares en lugar de mandarlos a sistemas especiales solo por no aprender al mismo ritmo. Pero a ver, si esta teoría era tan revolucionaria y tenía toda esta lógica detrás, ¿por qué los datos muestran una historia tan diferente años después? Si conectamos esto con el panorama general, nos topamos con una realidad bastante incómoda. Para el año 2000, la prueba internacional PISA mostró a México con niveles bajísimos de lectura. Lo que pasó fue que, a pesar de la brillantez teórica, la implementación falló. ¿Por qué falló tanto a gran escala? Los maestros intentaban usar métodos constructivistas. Querían que los niños construyeran su propio aprendizaje de forma natural. Pero el problema fue que dejaron de enseñar de forma explícita el código fonético. O sea, ¿enseñar los sonidos específicos de cada letra? Eso mismo. Al esperar que todo el proceso de lectura se descubriera por arte de magia, dejaron a muchos a la deriva, confundiendo a una generación entera. Al final, los docentes terminaron aplicando estos métodos supuestamente libres de una manera igual de rígida y mecánica que antes. ¡Wow! Qué golpe de realidad tan fuerte ver cómo una idea tan brillante en papel puede tropezar tanto al llevarse a miles de salones de clases. Definitivamente. Pero aún con esos retos de implementación, el principio central sigue siendo inmensamente valioso para cualquier persona que esté aprendiendo algo nuevo. Nos enseña a entender que el error no es una falla que deba castigarse. Es un indicador de reflexión. Totalmente. Es un indicador claro del nivel de reflexión. Es una prueba tangible de que la mente está intentando organizar información nueva y darle sentido. Es una forma muy liberadora de ver el aprendizaje. Y para cerrar esta inmersión profunda, vale la pena llevar esta idea un paso más allá. Te escucho. Si las mentes infantiles naturalmente construyen hipótesis tan lógicas y complejas para poder descifrar el mundo escrito por su cuenta, ¿qué otros sistemas en la vida adulta diaria se están malinterpretando hoy simplemente porque la sociedad obliga a memorizarlos en lugar de permitirnos construir su significado paso a paso? Qué buena reflexión. Es una excelente pregunta para dejarnos reflexionando.